porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Levanta tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. Gracias a Dios porque su diestra te ha sostenido.
Buenas noches, mis amadas. Sean todas bienvenidas y bienvenidos. Ah, Voy a empezar con el Salmo 81. En la Nueva Traducción Viviente dice: entonen alabanzas a Dios, nuestra fuerza. Canten a Dios de Jacob. Canten, toquen la pandereta. Hagan sonar la dulce lira y el arpa. Toquen el cuerno de carnero en la luna nueva y otra vez en la luna llena, para convocar a un festival. Pues los decretos de Israel así lo exigen. Es una ordenanza del Dios de Jacob. Él hizo la ley para Israel, cuando atacó a Egipto para ponernos en libertad. Oí una voz desconocida que decía: ahora quitaré la carga de tus hombros, liberaré tus manos de las tareas pesadas. Clamaste a mí cuando estabas en apuros y yo te salvé. Respondí desde el nubarrón y puse a prueba tu fe cuando no había agua en Meribá. Escúchame, pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias. Oh Israel, si tan solo me escucharas. Jamás debes tener un Dios extranjero. Nunca debes inclinarte frente a un Dios falso. Pues fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca. Así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. Oh, si mi pueblo me escuchara. Oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos. Qué rápido sometería a sus adversarios. Qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos. Los que odian al Señor se arrastrarían delante de Él, quedarían condenados para siempre. Pero a ustedes los alimentaría con el mejor trigo y los saciaría con miel silvestre de la roca. Ese es el Salmo 81 y es tremendo lo que el Señor tenía hoy para como un salmo introductorio. Señor, nos presentamos delante de ti como simiente santa, con un corazón agradecido, y que sea abierta este tiempo, que sea abierto este tiempo, Señor, y abre, Padre, nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder recibir este nuevo tiempo que tú quieres soltar, esta nueva revelación que tú quieres soltar a nosotras, Señor. Gracias por tu palabra, y es cierto, en este Salmo 81 podemos ver nuevamente tu corazón de padre, tu corazón de madre, llamando a Israel una vez más al arrepentimiento y diciéndole: ay Israel, si tan solo me escucharas, si tan solo no te hubieras ido de mi lado, ay Israel, yo pondría a tus enemigos por estrado de tus pies. Si tan solo me hubieras escuchado, te daría lo mejor, el mejor trigo, pero no quisiste escucharme. Y hoy, Señor, una vez más, nos sensibilizamos, y seguramente muchas de nosotras podemos sentir ese quebranto, porque es definitivamente el salmo de un padre que ve a su hijo tomar malas decisiones y no poder hacer nada al respecto. Pero gracias, Señor, una vez más, porque nos consuelas y porque nos sigues abriendo el entendimiento, Señor. Nos sentimos muy comprendidas por ti, Padre, y gracias por eso. Te pedimos que este tiempo, Señor, seamos escondidos en ti. Nos escondemos ante toda venganza del enemigo, Señor. Y gracias por este espacio. Gracias por cada madre de Simiente Santa que se está conectando. Bendícenos en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Ven, mis amadas, qué hermoso poder verlas. Espero que para los países que ayer celebraron el Día de la Madre hayan pasado un día hermoso. Es cierto que es un día pues comercial, entiendo también que tiene mucho que ver con eso, pero igual estamos sensibles, es la verdad. Muchas de nosotras, quizás algunas porque sí recibieron la visita de sus hijos, quizás otras no. Pero igual, es un tiempo sensible, así que... Aparte también es un tiempo sensible porque el tema que vamos a empezar a tocar hoy es sensible. Y bueno, Eclesiastés dice que hay tiempo para llorar y tiempo para reír. Y cuando sea el tiempo para llorar, pues lloremos. Lloremos, 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 porque a veces para las otras, las madres, las mujeres, es importante un tiempo de llorar. Y luego, como ya lo hemos estado haciendo durante muchos meses, nos secamos las lágrimas y seguimos, porque la vida continúa, porque el mundo no se detiene, hay que seguir cocinando, trabajando, hay que seguir existiendo para las otras personas que están en casa. Y si no hubiera nadie en casa, hay que seguir asistiendo para nuestro Señor, porque tenemos una asignación de parte de Él. Si todavía estamos con vida, es porque aún hay propósito. Así que eh, yo sentía de parte del Señor empezar un libro que es el de Jeremías. Y bueno, va a ser un tiempo quizás de quebranto, pero el Señor nos quiere seguir hablando. Nos quiere seguir hablando. eh, y vamos a acercarnos a este nuevo tiempo con un corazón humilde, deseoso de seguir aprendiendo lo que el Señor nos quiere seguir mostrando. Ah, aún hay mucho por hacer, así que a seguir continuando con lo que el Señor quiere. Yo les quiero compartir esto que el Señor, no sé, no creo que hoy día termine todo. Vamos a ir un poco más lento con Jeremías. No vamos a avanzar tan rápido como lo hemos hecho con Isaías o con otros libros o con Oseas. Vamos a hacer un poco más pausados con Jeremías porque eh, creo que hay todavía muchas cosas por seguir sanando, ¿no? A nosotras como mamás. Y hoy vamos a entrar un poco en la introducción, vamos a ver el capítulo 1 de Jeremías y como es bastante información, de repente no lo termino hoy, quizás el miércoles, pero continuamos con esto que el Señor ha abierto desde Isaías, ¿no? De ver cómo el corazón del Padre se derrama y saben que hoy día estaba viendo, hay una serie brasilera que se llama Reyes. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de verlo, pero sería lindo que lo vean. En YouTube también me parece que están disponibles las series. Es una producción brasilera que ha hecho o sea, esta producción brasilera cristiana ha hecho muchísimas series bíblicas. Y, y justo me queda un Samuel, ¿no? Entonces Samuel, bueno, él era un profeta maravilloso que se convirtió en juez de Israel. Y justo me queda en el capítulo donde pues Samuel tristemente se da cuenta de los hijos que tenía. Y es doloroso, ¿no? Porque se ve cómo Samuel durante toda su vida sirvió al Señor de una manera impecable, totalmente íntegra desde niño, ¿no? Criado en el templo, hijo de Ana, que era estéril, una mujer tan maravillosa como Ana, y podemos ver en Primera de Samuel cómo era ese corazón de esa mujer, ¿no? Que a pesar de que era estéril, vemos a Penina que la molestaba, se burlaba de ella. Las que me siguen en Princesa Perseveradora ven que el Señor no estuvo hablando mucho de Ana. Y ver cómo esta mujer piadosa en ningún momento se detiene a discutir con Penina, sino ella va donde el Señor, derramada al Señor. Y vemos cómo cumple la promesa, ¿no?
de entregarle a Samuel. Entonces a los 3 años va y le entrega a Samuel al templo. Y vemos al sacerdote Elí, que era un hombre que la verdad no hacía las cosas bien delante del Señor, que también tenía 2 hijos, que era Omri y Finés. 2 hijos también que hacían lo malo ante los ojos del Señor, pero sin embargo vemos al Samuel criado por el sacerdote Elí, que no era su papá, ¿no? Sino era el que estaba encargado, digamos, de su crianza, y vemos a Samuel intachable, una labor maravillosa, íntegro total, cosas que a veces uno no entiende, ¿no es cierto? Y luego vemos a Samuel siendo papá y le salieron sus 2 hijos fatal. Entonces uno se pregunta, ¿no? Y dice, una abuela como Ana, como el Cana, ¿no? Unos abuelos como ellos, un padre como el profeta Samuel, y le salen 2 hijos que no pudieron, no pudieron. Se llama Reyes, sí, la serie. Y no pudieron eh, criar a 2 hijos en el temor del Señor. Entonces yo me quedaba un poco mirando y se ve, bueno, la Biblia no lo cuenta mucho, ¿no? Pero bueno, obviamente en la serie le dan un poco de color al asunto, ¿no? Y se ve como Samuel cuando se entera, porque el pueblo es el que le dice, el que le dice a Samuel, no queremos un rey porque tus hijos, la verdad es que son uno peor que el otro, ¿no? No temen al Señor. Y Samuel, para él fue una sorpresa y él le pide perdón al Señor, ¿no? Y le dice, Señor, perdóname, o sea, yo no me di cuenta, no vi, no entiendo cómo así mis hijos no han hecho lo bueno ante tus ojos, ¿no? Y yo la verdad no creo que Samuel haya sido un mal padre. La Biblia no lo dice así. Eh, entonces, son cosas, la Biblia nos va un poco contando, ¿no? La realidad de la vida, las cosas que pasan. Y vemos a Samuel criado en un lugar corrupto con Elí y sus hijos, pero salió súper recto y vemos a 2 hijos de Samuel que salieron, eh, 2 chicos que la verdad no tenían ningún tipo de interés en agradar a Dios. Entonces, tenemos material, por lo menos, como para si en algún momento ustedes se sienten juzgadas, ¿no? O nos sentimos juzgados a veces por personas que siempre nos están echando la culpa de que por qué nuestros hijos nos salieron así, entre comillas. Eh, no siempre es lo que parece, para empezar. Entonces, esto un poco que nos... Y justo el Señor me manda a leer Salmos 81. Y yo creo que es un poco lo que el Señor va preparando para entrar a Jeremías, ¿no? Porque seguimos entrando en lo mismo, el Señor nos sigue mostrando el corazón del Padre y la batalla por los hijos. Entonces, el libro de Jeremías no es solamente un libro de juicio para Israel, sino es el retrato del corazón de un padre viendo a sus hijos alejarse. Entonces, ¿qué es lo que nos explica Jeremías? Bueno, sabemos que Israel conocía a Dios, había recibido una herencia espiritual, había sido apartado como pueblo, pero comenzó a mezclarse con otros amores, con otras voces y con otras identidades. Tenemos que ver a Israel como un hijo y a Dios como el papá de ese hijo, como para que más o menos podamos entender en más el corazón de Dios, ¿sí? No veamos a Israel como un pueblo, sino veamos a Israel como un hijo, como un hijo que fue instruido por su papá, educado por su papá, y vemos cómo este hijo toma malas decisiones por querer complacer los deseos de su carne. Entonces, hoy hacemos un paralelo. Hay hijos criados en hogares cristianos, pero atraídos por el mundo, confundidos, endurecidos, independientes y desconectados del Padre. Entonces,
Si entramos un poquito al Jeremías 1, vemos en Jeremías 1:5 y dice, antes que te formara en el vientre te conocí. Y obviamente sabemos que esto no solamente se lo dice el Señor a Jeremías, ¿no es cierto? Sino nos lo dice el Señor a cada uno de nosotros, a sus hijos, ¿no? Él nos forma en el vientre de nuestros padres, perdón, del vientre de nuestra madre. Y también hay que tener en cuenta que nosotros, o sea, nuestros padres son vehículos simplemente para que nosotros vengamos a la tierra. El Señor nos asigna una mamá, nos asigna un papá, pero somos hijos de Él, es la verdad. Entonces por eso es que Dios le dice, antes que te formase en el vientre, yo ya te conocí, yo ya tenía un propósito para ti. Y eso es, Dios nos está diciendo que Él conoce el diseño original de los hijos. Muchos padres solo estamos viendo a veces rebeldía. La vez pasada hablamos sobre el narcisismo, hemos estado como 2 semanas hablando más o menos del narcisismo, la dureza de corazón, ¿cierto? Hemos estado clamando por Ezequiel 11 y Ezequiel 36, si no me equivoco, para que el Señor les dé un nuevo corazón y un espíritu nuevo a nuestros hijos, ¿sí? Hemos visto hijos en confusión, en apatía espiritual. Pero algo interesante es que Dios sigue viendo el diseño original, porque si bien es cierto, nosotros quizás no tenemos el panorama completo, pero el Señor sí lo tiene. Nosotros no podemos ver el futuro, pero el Señor sí lo ve. Así como el Señor vio el futuro de Pedro y por eso lo escogió, aún a pesar de sus errores, ¿no? Y los que estaban ahí alrededor viviendo en el presente no podían ver lo que Dios sí vio en Pedro. El Señor sigue viendo el diseño original. Ahora, el enemigo quiere que nosotros los papás definamos a nuestros hijos por su conducta actual y olvidar el diseño eterno. Y eso muchas veces nos lleva a la amargura, a la depresión, a la tristeza, porque estamos muy sumergidos en el presente. Estamos viendo demasiado el presente. Mi hijo drogadicto, mi hijo rebelde, mi hijo apóstata, mi hijo o mi hija con atracción al mismo sexo. Los estamos viendo todavía, estamos con los ojos muy puestos en el triste presente, en la calamidad que nos está ocurriendo, pero no hay que olvidar que el Señor, así como veía también a Israel así, pero sí sabía lo que iba a pasar y que iba a prevalecer finalmente el diseño original que Dios quería para su pueblo. Entonces Dios le habla a Jeremías desde el origen. Le dice, tu hijo no nació accidentalmente. Dios conoce quién era antes de la herida. Por eso es que le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Por eso es importante saber de que no hay accidentes para, si nuestros hijos nacieron de nuestro vientre, no fue un accidente, fue algo muy premeditado de parte de Dios y con un propósito de Dios. Entonces el Señor conoce quiénes son nuestros hijos antes de la herida que los desvió. Jeremías tenía un llamado, pero también tenía miedo. Jeremías 1:6 dice, Señor Jehová, he aquí no sé hablar. Los llamados más sensibles muchas veces son los más heridos. Hemos coincidido, muchas mamás de Simiente Santa, que la mayoría de los hijos que nos tienen acá orando, han tenido un llamado. Han sido chicos muy sensibles, quizás, a la voz de Dios, o han sido chicos muy empáticos, muy dulces, muy diferentes, y los papás nos hemos dado cuenta, ¿no? Que han sido hijos muy especiales. Por ejemplo, ¿no? Muy más sensibles, unos más inseguros, tímidos, emocionales. Y eso a veces eso es porque hay un propósito hermoso, pero a la vez también hay un ataque hacia ellos. Y también entender de que aún a pesar de la limitación que pueden tener, como en el caso lo tenía Moisés, por ejemplo, aún así fueron escogidos. Y esto puede ayudar mucho a las mamás que sabemos que tenemos hijos emocionalmente intensos. Por ejemplo, mi hijo Elías definitivamente es muy intenso emocionalmente, ¿no? Es altamente sensible.
retraídos en algunos casos, confundidos o quebrados emocionalmente por algo, por alguna situación que haya sucedido en el vientre materno, o por ejemplo los hijos que tienen atracción al mismo sexo también han sido muy atacados desde el vientre materno, con abandono, rechazo. Pero el temor no cancela el llamado. Dios toca la boca de Jeremías en 1:9 y le dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Entonces, acá hay una identidad profética, hay una limpieza, hay una autoridad espiritual y una restauración de voz, que es lo que hace Dios con Jeremías. Y es el proceso por el que nuestros hijos van a pasar cuando sean nuevamente llamados por el Señor, porque yo creo que hay dos llamados. Uno que nuestros hijos reciben de niños, cuando tienen esta conexión con Dios inicialmente, bueno, después se apartan, pero luego viene este volver al Señor y hay una reactivación del llamado. Muchos hijos hoy tienen la boca contaminada por ideologías, por orgullo, por pornografía, sarcasmo, blasfemia, mentira, adoctrinamiento, ya todo lo que sabemos, ¿no? Hay una gran contaminación y hay como una especie de un bombardeo muy incisivo, ya hasta exagerado, de hechicería, de ocultismo, de inmoralidad sexual, que nuestros hijos lamentablemente han estado expuestos. Entonces, un poco nos ponemos a pensar, imagínense en los tiempos bíblicos, donde no había la pornografía, no había un adoctrinamiento, ¿no?, tan masivo, porque ahora tenemos las redes sociales. Pero allá, si es que ven esta serie de Reyes, se van a dar cuenta, la verdad es que es una serie hermosa porque cobra vida muchas cosas que leemos en la Biblia y como que no entendemos. Hay partes donde, bueno, Dios dice, ¿no? En Deuteronomio 30 en adelante, no te inclines a otros dioses, no te relaciones con ninguno de las otras culturas. Vemos, la verdad, una desobediencia progresiva porque el mandato que Dios le da a Josué es que mate a todos los enemigos que estaban, digamos, rodeando la ciudad de Israel, ¿no? Los amonitas, los hititas, los gerbeseos, los filisteos, ¿no? Pero hubo mucha desobediencia, la verdad. Entonces no pudieron acabar con todos. Y el problema es que esa pequeña desobediencia luego se convirtió en un grave problema porque Israel estaba rodeado por enemigos. Tenía muchos enemigos alrededor. No solamente era uno, eran varios. Y el problema era que estos varios enemigos, bueno, eran más fuertes que Israel, eran más poderosos, más numerosos en ejército. Por ejemplo, los filisteos eran muy hábiles con el hierro, entonces hacían grandes armamentos. Y Israel le tenía mucho miedo a los filisteos, de hecho eran como que los más poderosos que cualquier otro de los enemigos, ¿no? Por ejemplo, los amalecitas o los amonitas, ¿no? Y el tema es que como se genera una convivencia, sí se genera una convivencia, había mucha mezcla, ¿no? Las israelitas se enamoraron mucho de los filisteos. Y ahí en la serie de Reyes medio que te explica cómo. Ahí es como que yo digo, ah, claro, ahora entiendo un poco más. Porque así había mucho contacto con ellos, mucho contacto. Entonces se ven muchos filisteos enamorando a las israelitas y viceversa también. Se ven muchos israelitas enamorándose o sea, muchos varones israelitas enamorándose de las mujeres de Filistea, ¿no? Entonces, cuando Dios les recordaba el mandamiento de no tengas nada que ver con ellos, ya estaban enamoradas. O sea, se escapaban de sus casas, eran las miradas, los coqueteos. Acuérdense que los filisteos, pues obviamente sexualmente
terribles. Entonces había mucha seducción sexual y las israelitas pues se dejaban seducir por ellos, ¿no? Entonces, la verdad es que no es tan diferente de lo que pasa ahora acá. A veces uno cree y dice, bueno, lo que pasa es que el mundo nunca ha estado como antes. No, no, la verdad es que allá en esos tiempos era lo mismo, era lo mismo, porque, bueno, si bien es cierto no había redes sociales, pero todos vivían juntos y en los pueblos alrededor, pero había también muchos infiltrados. Habían muchos filisteos que se hacían pasar por israelitas y se metían y las engañaban a las chicas. Y bueno, o sea, ahí las chicas eran vírgenes porque, bueno, era un mandato de Dios, ¿no? Pero igual había mucha fornicación, mucha fornicación. Entonces, la verdad es que ahora yo entiendo un poco más lo difícil que era para una mujer israelita poner fin a esa relación con los filisteos. Les costaba un montón, porque como les digo, ya se habían enamorado. Y muchas de ellas ya incluso estaban embarazadas. Y tenían hijos así, o sea, se tapaban para que no se dieran cuenta. O sea, es muy parecido a lo que pasa hoy. Entonces vemos cómo el enemigo hace lo mismo, ¿no? Copia lo mismo, es tal cual, es tal cual, es tremendo, de verdad. Mira lo que dice Jeremías 1:10, dice, te puse para arrancar y destruir. Antes de plantar, Dios arranca. Y muchos padres quieren restauración inmediata, pero Dios primero derriba fortalezas, confronta ídolos, rompe dependencias y expone cisternas rotas. Hay partes donde cuando venían los filisteos a atacarlos, perdían, ¿no? Perdían la guerra, entonces ellos decían, pero no entiendo qué ha pasado, por qué hemos perdido si el arca del pacto está con nosotros. Entonces iban donde Samuel, ¿no? Y le decían Samuel, o a veces antes iban donde el sacerdote Elí, y le decían, ¿por qué hemos perdido? ¿Por qué hemos perdido? Y siempre cuando había una derrota en el ejército era porque habían abandonado a Dios. Entonces Samuel, el papel de Samuel es súper clave porque Samuel los reconcilia a Israel, los reconcilia con Dios y los exhorta, los reprende para que se arrepientan. Muchos israelitas cuando se iban al ejército para pelear guardaban amuletos de los dioses, por ejemplo, ¿no? A veces se hacían amigos de los filisteos porque a veces los israelitas les pedían a los filisteos, les compraban armas, espadas, escudos, porque los filisteos dominaban el hierro. Entonces había, aunque no lo crean, había mucho como transacciones ilícitas. Entonces los israelitas a veces le compraban a los mismos filisteos los armamentos. Entonces hacían amigos también. Y como los filisteos adoraban a otras imágenes, a Baal, a Cera y todo lo que les he contado, les hacían sus como amuletos y se los daban a los israelitas. Y los israelitas se los guardaban. Y a veces cuando iban a pelear se guardaban sus amuletos, confiando en otros dioses. Entonces, como todo eso Dios lo sabía, se iban a pelear así y perdían. Perdían. Entonces luego venían tristes y decían, pero Dios nos abandonó, ¿por qué hemos perdido? Entonces Samuel se metía con el Señor y el Señor le revelaba a Samuel. Entonces Samuel iba y los confrontaba y les decía, es que ustedes no están honrando a Dios, le decía. Estamos perdiendo las batallas porque ustedes no están honrando a Dios. Entonces les decía, ya, pidámosle perdón al Señor, entremos en ayuno y en oración. Y quememos una ofrenda, ahí es donde venía el cordero, sacrificaban al cordero, pedían perdón por sus pecados, se arrepentían y luego iban a la batalla y ganaban. Entonces esa es la historia de toda la vida de Israel, ¿ya? Entonces vemos cómo hoy en día pasa lo mismo. Entonces por eso el Señor habla de cisternas rotas, porque es como esas cisternas que como están rotas, entonces no se puede hacer nada con cisternas rotas.
porque están rotas, ¿sí? Entonces, y eso muchas veces hace que el hijo parezca peor antes de sanar. Justamente porque vemos que nuestros hijos son como esas cisternas rotas. Eh, Allá en esos tiempos había mucho huérfano, mucha viuda, porque como constantemente peleaban, se morían demasiado los hombres peleando. Entonces habían muchas mujeres viudas y mucho huérfano. Entonces los hijos crecían sin identidad. A pesar de que tenían al Dios de Israel, que les decía lo que tenían que hacer, pero no lo hacían. Entonces es muy parecido a lo que pasa ahora, ¿no es cierto? Muchas que estamos aquí reunidas somos mamás, hemos criado a nuestros hijos algunas solas, el papá se fue, los abandonó, o quizás sí tiene un papá, pero está ausente emocionalmente. Entonces un hijo crece como huérfano. Entonces, ok, tienes la ley de Dios, sabes, porque bueno, fuiste criado en un hogar cristiano, pero igual tu identidad está rota. Entonces, por eso es muy interesante saber la historia bíblica, porque nos damos cuenta cómo es más de lo mismo. Mira lo que dice Jeremías 2. Aquí ya entramos al corazón roto de Dios. Y la idea es poder identificarnos una vez más con el corazón de Dios. Jeremías 2 parece escrito para esta generación. Entonces nos vamos a trasladar al tiempo bíblico, como yo les estoy contando un poco de la serie que estoy mirando, pero yo encuentro que, de verdad, chicas, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es simplemente que es en otro tiempo, otra vestimenta, quizás, no sé, otra forma, pero al final es el mismo problema. Jeremías 2:2, Dios recuerda cuando Israel lo amaba. Dice, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Mira lo que dice Dios eso. Es tremendo, ¿no? Es como nosotras las mamás cuando nos acordamos de cuando nuestros hijos eran pequeños, ¿no? Lo seguía, dependía de él, era sensible. Y muchas madres también recuerdan eso, ¿no? Yo recuerdo cuando mi hijo iba a la iglesia, tocaba en el ministerio, predicaba el evangelio, lloraba delante de la presencia de Dios, ¿no? Entonces eso es algo muy fuerte porque acá tocamos el corazón profundo de las que estamos aquí presentes, ¿no? Y esto nos hace sentir muy tocadas. ¿Qué maldad hallaron en mí? Jeremías 2:5. Aquí Dios habla como un padre herido. Vamos a Jeremías 5. Jeremías 2:5. Mira, en Jeremías 2 dice, recuerdo que ansiosa estabas por complacerme, cuando eras una joven recién casada. Le está hablando a Israel. Cómo me amabas y me seguías, aún a través de lugares desolados. En esos días Israel estaba consagrado al Señor. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables y sobre ellos cayó calamidad. Yo, el Señor, he hablado. Pero en 2:5 dice, ¿qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado? ¿No? Y es un poco la pregunta que nosotras las mamás tenemos, ¿no? Que con las que he hablado en Simiente Santa y yo misma digo, ¿qué pasó? No entiendo, o sea, ¿qué cosa vieron del Señor? ¿No? O sea, son preguntas que una madre se hace y dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué te alejaste? Por eso ahí dice, en otra versión dice, ¿qué maldad hallaron en mí? Y Dios te está hablando desde el ego, sino desde el dolor. Dios está preguntando, ¿qué hice para que quisieras irte tan lejos de mí? Eso es lo que Dios está preguntando. Dice, rindieron culto a ídolos inútiles. Y ellos mismos se volvieron inútiles. Por eso una vez yo les decía que uno se convierte en lo que adora. Si yo
me postro, adoro o le doy cabida a la pornografía, yo me voy a convertir en eso. Eh, Mira lo que dice en Jeremías 2, versículo 6. Dice, no preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos sacó a salvo de Egipto y nos guió a través del desierto árido, por una tierra desolada y llena de hoyos, una tierra de sequía y muerte, donde no vive ni viaja nadie? Es como que Dios diciendo, ¿por qué no se están preguntando por mí de todo lo que hice por ellos? Y esto conecta profundamente con nosotros. El rechazo, la frialdad y la indiferencia. La vez pasada una mamá me decía, bueno, yo también me sentía identificada, obviamente, ¿no? De cómo pueden ser tan fríos, que no les interesa saber cómo nos sentimos. Y es lo mismo que Dios dice. No sé si se acuerdan, la semana pasada, el día miércoles, que hablamos sobre el narcisismo, ¿no? Y yo les decía a ustedes, ¿cómo no les importa saber que quizás muchas de nosotras ni ganas de vivir hay, ¿no? Que ni siquiera se ponen a pensar en eso. Y es un poco la pregunta de Dios en Jeremías también, ¿no? Donde dice, ¿por qué no se preguntan por mí? ¿Cómo me siento yo después de todo lo que hice, ¿no? Jeremías 2:13, la tragedia de las cisternas rotas. Y vamos a hablar eso de Jeremías 13. Dice, Jeremías 2:13 dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades, dice, me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Miren qué tremendo eso. Ha cavado cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Y eso es lo que nuestros hijos han hecho. El Señor dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron cisternas rotas para sí. Y es porque los hijos buscan llenar las heridas. El rechazo del papá, el abandono del papá, lo que hayan vivido. En relaciones, sexualidad, ideologías, independencia, placer, ego, reconocimiento, redes sociales, adicciones, narcisismo. La vez pasada hablamos de que el narcisismo también es una careta, es una máscara. Bueno, todo eso son cisternas rotas que no pueden sostener el agua. Entonces, por más que nuestros hijos estén en el mundo, dizque siendo felices, ¿no es cierto? Y buscando su identidad, llenar sus vacíos y todo, mira, nada puede llenar ese vacío que solo lo puede llenar el Señor. Muchos hijos no están rechazando solamente reglas, están intentando saciar una sed espiritual en lugares equivocados. Voy a repetir, están intentando saciar una sed espiritual en lugares equivocados. Mira lo que dice acá en el versículo 14, dice, ¿por qué Israel se ha convertido en esclavo cuando el Señor los ha llamado a ser libres? ¿Por qué Israel se ha convertido en un esclavo? Dice el Señor. ¿Por qué se lo han llevado como botín? Dice, leones fuertes rugieron contra él y la tierra ha sido destruida. Ahora las ciudades están en ruinas, ya nadie vive en ellas. Qué tremendo eso.
Mira, y aún así, Dios no deja de llamarlos mi pueblo. Aunque Israel esté rebelde, Dios sigue diciendo mi pueblo. Y esto es algo muy poderoso para nosotras las mamás que estamos agotadas. Porque Dios todavía reclama a los hijos como suyos, incluso en la rebelión. Mira, vamos a seguir. Tú mismo, dice, en el versículo 17, estoy en Jeremías 2. Tú mismo te has buscado esta desgracia al rebelarte contra el Señor tu Dios, aun cuando Él te guiaba por el camino. Mira, qué tremendo de verdad. ¿Qué provecho has sacado de tus alianzas con Egipto y de tus pactos con Asiria? Es nosotras, ¿no? Es nosotras diciéndole a nuestros hijos como, ¿qué haces en ese mundo donde según tú eres feliz, pero nunca había sido tan miserable en tu vida? Qué tremendo, ¿verdad? Dice, ¿en qué te benefician las corrientes del Nilo o las aguas del río Éufrates? Son nuevamente, ¿no?, los reclamos de Dios. Es como, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás buscando aguas en otras fuentes? ¿Por qué estás haciendo relaciones con otros pueblos? ¿Te estás yendo a otros lugares? Cuando sabes perfectamente que no vas a encontrar ahí lo que tú estás buscando. Dice, tu perversidad traerá su propio castigo. El haberte alejado de mí te avergonzará. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Ay, de verdad que se me paran los pelos. Es algo muy fuerte lo que el Señor nos está mostrando. Es para entender cuál es la reacción y que Él tiene como papá, digamos la indignación que Él tiene como papá, el no quedarse callado con esto que siente, con esta ingratitud que siente como papá, y el Señor está expresando su enojo, y dice en el 20, dice, hace tiempo rompí el yugo que te oprimía y arranqué las cadenas de tu esclavitud, y aún así dijiste, no te serviré. Sobre cada colina y debajo de todo árbol frondoso te has prostituido, inclinándote ante ídolos. Pero fui yo el que te planté, escogiendo una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. ¡Wow! El Señor, qué fuerte, ¿verdad? Estoy leyendo Jeremías 2. El versículo 19. Jeremías 2, versículo 19 dice, tu perversidad traerá su propio castigo. El problema no era información, porque Israel tenía todo súper claro. Desde Abraham, de generación en generación, toda la ley se la sabía de memoria. Y los hijos
y los padres le instruían a los hijos y de los hijos a los hijos y así sucesivamente. O sea, de que sabían que estaba mal, lo sabían. El problema fue la desconexión. Si retrocedemos un poquito, vamos a Jeremías 2:8, dice, los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está Jehová? Dice que no preguntaron eso. ¿Y eso qué significa? Hogares cristianos donde hubo estructura, pero no hubo conexión. Habría que preguntarse si hay algo de lo que nosotros los papás nos tenemos que arrepentir y pedirle perdón al Señor que quizás no hicimos. Que yo sigo pensando que nosotros los papás pudimos enseñar a nuestros hijos del Señor, pero evidentemente la experiencia con el Espíritu de Dios es personal. Y es lo que no tuvieron los hijos de Samuel, del profeta Samuel. Es personal la experiencia que tú tienes con Dios. Tú puedes llevar a tus hijos a la iglesia, tú puedes instruirlos en los caminos del Señor. Pero el encuentro con Dios es algo muy íntimo y algo muy personal. Hijos que aprendieron normas, pero no un encuentro real con Dios. Y al entender eso, podemos experimentar quizás una respuesta de parte del Señor a nosotros del por qué, de qué fue lo que pasó. Ahora, Dios todavía llama a los hijos por su destino y no por su condición actual. Y acá menciono a Efraín, que luego lo voy a explicar un poco más. Pero quiero continuar un poquito más con Jeremías 2. Tú dices, estoy en el versículo 23, ¿ya? Jeremías 2, versículo 23, dice, tú dices, esto no es cierto. No es como Israel diciéndole, no es así, no es así, no es así. No he rendido cultos a las imágenes de Baal. Pero ¿cómo puedes decir semejante cosa? Ve y mira lo que hay en cualquier valle de la tierra. Reconoce los espantosos pecados que has cometido, le dice Dios a Israel. Es como cuando un hijo le dice a no, estás exagerando, mamá. No es así. No es así, ¿no? Y Dios le dice, mira, ven. Mira. Reconoce los espantosos pecados que has cometido. Dice, eres como una camella inquieta, buscando un macho con desesperación. ¡Wow! Le dice, eres como una burra salvaje, olfateando el viento en época de apareamiento. O sea, ¡wow! ¿Quién puede contenerla de su celo? O sea, prácticamente le está diciendo, te desesperas por ir a pecar. Te desesperas por ir a fornicar, por ir a drogarte. Te desesperas por ir a hacer lo que sabes que no debes hacer. Eso es lo que le está diciendo Dios a Israel. Los que la desean no necesitan buscar demasiado porque es ella quien corre hacia ellos. Mira qué fuerte lo que le dice el Señor. O sea, le dicen, ni siquiera el pecado viene hacia ti, sino eres tú quien va corriendo al pecado. Eres tú quien te desesperas por ir a pecar. Dice, ¿cuándo dejarás de correr? ¿Cuándo desistirás de jadear tras otros dioses? Pero tú dices, ahora de tus palabras, estoy enamorada de estos dioses ajenos y no puedo dejar de amarlos. Qué tremendo. El Señor les dice,
¿Cuándo vas a dejar de desesperarte por ir tras esos dioses ajenos? Y ahí el Señor dice que Israel le dice, es que estoy enamorada, pues, de ellos. Y no puedo dejar de amarlos. Como cuando tu hijo te dice, bueno, la versión es la Nueva Traducción Viviente. Es como cuando tu hijo te dice, bueno, lo voy a seguir haciendo, porque a mí me gusta, y lo voy a seguir haciendo. Es la misma respuesta. Dice, Israel es como un ladrón, que solo se avergüenza cuando lo descubren, al igual que sus reyes, funcionarios, sacerdotes y profetas. A una imagen tallada en un trozo de madera le dicen, tú eres mi padre. Me dan la espalda. Pero durante tiempos difíciles me suplican, ven y sálvanos. Pero ¿por qué no invocas a esos dioses que has fabricado? Cuando lleguen los problemas, que ellos te salven si pueden. Pero tú tienes tantos dioses como ciudades hay en Judá. ¿Por qué me acusas de hacer el mal? Ustedes son los que se han rebelado, dice el Señor. Terrible. He castigado a tus hijos, pero no respondieron a mi disciplina. Tú mismo mataste a tus profetas, como un león mata a su presa. Oh pueblo mío, presta atención a las palabras del Señor. ¿Acaso he sido como un desierto para Israel? ¿Acaso les he sido una tierra de tinieblas? Entonces díganme, ¿por qué mi pueblo declara, por fin nos hemos liberado de Dios? ¿Alguna vez has escuchado a tus hijos decir, estoy harto de que me hables de Dios? Estoy cansado de ir a la iglesia y no quiero saber nada de Dios. Lo mismo le estaban diciendo al Señor. Entonces díganme por qué ustedes dicen, por fin nos hemos librado de Dios. No lo necesitamos más. ¿Se olvida una joven de sus joyas? ¿Esconde una recién casada su vestido de bodas? Aún así, año tras año, mi pueblo se ha olvidado de mí. Como maquinas y tramas para ganarte a tus amantes. Hasta una prostituta veterana podría aprender de ti. Tus vestidos están manchados con la sangre de los inocentes y de los pobres. Aunque no los sorprendiste robando a tu casa. Y aún así dices, no he hecho nada malo. Seguro que Dios no está enojado conmigo. Pero ahora te castigaré severamente porque afirmas no haber pecado. Primero acá, después allá. Saltas de un aliado a otro pidiendo ayuda. Pero tus nuevos amigos de Egipto te fallarán, tal como Siria lo hizo antes. Desesperado, serás llevado al desierto con las manos en la cabeza. Porque el Señor ha rechazado a las naciones en las cuales confías. Ellas no te ayudarán en lo absoluto. Es muy fuerte esto. De verdad, a mí se me estremece todo al leer esto. Es tremendo porque vemos cómo el Señor está tan herido. No sé si ustedes lo pueden sentir en el espíritu, pero yo tengo un nudo acá en la garganta. Porque cuando uno lee esto dice, yo veo el corazón de Dios dividido en dos, que es un poco como me siento hoy día, para serles honesta. Porque veo a un Dios afligido, como no entiende por qué.
veo a un Dios frustrado, con sentimientos encontrados. Por un lado, triste, triste porque se pregunta qué pasó. Pero luego también veo un Dios molesto, molesto diciendo, a ver, pues, anda y haz lo que quieras. Nada te va a llenar. Y ¿sabes qué? Vive las consecuencias de tus propias decisiones. A ver si lo que tanto quieres te va a hacer feliz. Y vemos un poco cómo, o sea, mucho de lo que estamos viviendo hoy. Y hay una parte interesante que lo vamos a ver un poco más adelante, pero se los quiero explicar de una vez, y es que Dios va a mencionar a Efraín, ya a lo largo de Jeremías, y quiero un poco entrar en eso porque para poder entender. Y Efraín era uno de los hijos de José. José tuvo dos hijos, era Manasés y Efraín. Y Jacob, llamado Israel, lo bendijo. Pero algo muy importante ocurrió, que Jacob puso la bendición principal sobre Efraín, aunque no era el hijo mayor. Y eso ya tiene un significado profético muy fuerte, porque Dios se escogió según el propósito y no según la lógica humana, que a veces uno cree. Ahora, ¿por qué Efraín se vuelve tan importante? Con el tiempo, la tribu de Efraín se volvió muy poderosa, influyente, dominante en el reino del norte de Israel. Tanto así que muchas veces los profetas usan Efraín. Por eso es importante que entiendan que en algún momento vamos a ver esto. Para referirse a todo el reino rebelde del norte. O sea, Efraín ya no era solo una persona, sino simbolizaba una tribu. Y se convirtió casi en un símbolo profético de Israel rebelde, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando leamos Efraín, quiero que se imaginen que está hablando de un chico rebelde, ¿ya? Poco parecido a lo que nos pasa. Especialmente, ¿en qué? En idolatría, en independencia, en mezcla espiritual, en orgullo y alejamiento de Dios. Por eso en los profetas aparece mucho en Jeremías y en Oseas. Habla mucho de Efraín. Ahora, aunque Efraín representa la rebelión, Dios sigue hablándole con amor de hijo. Por eso quería yo hacerles hincapié un poco a lo que significa Efraín. Y los adelantamos solo por esta vez un poquito en Jeremías 31:20, dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él, ciertamente tendré de él misericordia. Por eso les digo que entendemos mucho la mezcla de sentimientos que tiene Dios en el corazón, que es lo mismo que sentimos nosotros. Que nos deleitamos por nuestros hijos, pero que a la vez también sentimos todo lo que Dios siente. Efraín estaba rebelde, contaminado, lleno de idolatría, endurecido, lejos de Dios, pero aún Dios le dice, es mi hijo precioso. Y este es el corazón de Simiente Santa, porque Dios diferencia la identidad del hijo y la conducta del hijo. Y es un poco lo que estamos viendo en Jeremías capítulo 2, porque vemos la identidad del hijo, que es hijo, que Dios lo formó, pero Dios se está yendo contra la conducta, no contra la identidad. Le sigue llamando hijo, pero se va contra la conducta. Efraín estaba muy mal, pero Dios no había olvidado quién era. Y muchos padres empezamos a mirar a nuestros hijos por la rebeldía, el narcisismo, las drogas, el orgullo, todo lo que ya sabemos, lo que está pasando, y es un poco lo que yo empezaba a decirles hoy día, cuando empezamos la transmisión.
¿no? De que estamos muy, o sea, mirando mucho lo que está pasando ahorita, ¿no? Ay, no, no me llamó, es rebelde, no le importa cómo estoy, está en las drogas, está en una relación ilícita, está, no sé, homosexual, en fin, todas esas cosas. Pero hay que tener en cuenta que Dios sigue viendo el diseño en ellos, la identidad, el niño original, la semilla y el propósito. Y esto no lo vamos a aprender para justificar el pecado, sino de que Dios no deja de ver el valor del hijo aun cuando está perdido. Y eso es el propósito de este tiempo, ¿ya? De no dejar de ver el valor de nuestro hijo, que no estamos negando el pecado. De hecho, acá Dios está siendo súper enérgico, le está diciendo a Israel que es una prostituta, eso le está diciendo, que se va tras otros amantes. Está condenando la conducta, pero Dios se derrite por Israel, se muere por él, se le cae la baba por Israel. Y sé que eso es lo que nosotros sentimos cuando vemos a nuestros hijos, cuando por ahí que nos llaman o nos visitan, es estas ganas de correr y abrazarlos, ¿no? Y de decirles cuánto lo amamos. Y no es que ignoremos lo que hacen. Es el amor de mamá y el amor de papá que no importa lo que hayan hecho. Y esto es lo que vemos con el Señor. Que no los dejamos de reconocer como nuestros hijos, ¿no? Ahora, hay una parte donde Dios habla de sus entrañas, ¿no? Y es impresionante porque cuando dice, mis entrañas se conmovieron. Está usando un lenguaje emocional muy profundo. Y en hebreo, las entrañas representan compasión, amor visceral, dolor interno y misericordia profunda. Y es como una mamá, por eso Dios definitivamente tiene el corazón de mamá. Y dice, es como una mamá diciendo, me duele, pero no puedo dejar de amar. Por eso nos quebramos mucho y nos vamos a quebrar mucho cuando vemos a Dios en la Biblia en algún momento hablar de Efraín, porque a eso se refiere. Entonces ahí vamos entendiendo un poco de que más bien está bien no dejar de amar a nuestros hijos, porque eso refleja el corazón del Padre. ¿Y saben qué significa Efraín? Efraín significa doblemente fructífero. Y esto es algo tremendo, porque el hijo que terminó rebelde, había mucho para fructificar. Y eso es algo que pasa mucho en la generación de hoy en día. Muchos de nuestros hijos sabemos que es doblemente fructífero, pero aún así están en toda esta confusión. Ahora, ¿por qué Efraín es tan importante proféticamente? Por eso cuando veamos Efraín ya vamos a saber específicamente a qué se refiere. Acuérdense, es doblemente fructífero. Efraín representa los hijos apartados, con identidad perdida, rebelión, la mezcla, dolor paternal, pero también significa la restauración futura. O sea, vemos el antidiseño de lo que el enemigo quería hacer con Efraín, que lo hizo, pero también vemos a lo que Dios los llamó, que es doblemente fructífero. Hay una parte donde que Ingrid compartió hace un tiempo en la palabra de Oseas, que decía que y cercaré su corazón con espinos. Y yo lo enlazo un poco con Jeremías cuando dice, desesperado serás llevado al desierto con las manos en la cabeza.
porque el Señor ha rechazado a las naciones en las cuales confías. Sí, Oseas 2:6 dice, Ingrid, vamos un ratito a Oseas 2:6, poco voy a leer esta parte. Dice, por esta razón le cerraré con espinos y cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo. Cuando corra tras sus amantes, no podrá alcanzarlos. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces pensará, mejor me será volver a mi esposo, porque con él estaba mejor que ahora. Y lo enlazo un poco con la palabra de Jeremías, donde dice, desesperado serás llevado al desierto con las manos en la cabeza, porque el Señor ha rechazado a las naciones en las cuales confías. Ellas no te ayudarán en lo absoluto. Y yo creo que se acerca el tiempo donde muchos de nuestros hijos serán llevados al desierto y pasarán un tiempo duro donde los amantes en los que confiaban les darán la espalda y ellos dirán, mejor vuelvo donde estaba antes. A mí me conmueve mucho el capítulo 1 y 2 de Jeremías porque nuevamente me acerco al corazón del Padre y digo, Señor, te sientes igual que yo. El Señor se siente igual que nosotras. Nos podemos sentir. Pero no es que quiero transmitirles un mensaje triste. Es todo lo contrario. Quiero transmitirles un mensaje de esperanza. Porque Israel tenía que pasar por esto. El Señor tiene y tuvo que pasar a Israel por todos estos procesos dolorosos para que Israel recuerde quién es su verdadero Padre. Yo les quiero pedir, amadas, que cuando sus hijos entren al desierto, no sé si algunos de sus hijos ya lo están, el mío todavía no está ahí, pero quiero pedirles que cuando sus hijos empiecen a correr tras sus amantes y sus amantes les den la espalda y estén en esta parte donde dice, a ver pues que te salven tus dioses. Amadas, por favor, pidámosle dirección al Espíritu Santo y no estorbemos los procesos de Dios. No estorbemos los procesos de Dios. No abortemos el plan del Señor. Recuerden que el Señor dice que Él espera en tener misericordia de nosotros. Vamos a entrar en un tiempo con Jeremías y yo les pido reciban la instrucción y la revelación que el Señor les quiere traer y nos quiere traer con un nuevo entendimiento. Porque si nosotros corremos a interrumpir los procesos de Dios, le vamos a detener la mano de corrección del Señor. Y no olvidemos que Él disciplina a sus hijos. Al único que no se le disciplina es al huérfano que no tiene papá, al bastardo que no tiene papá, pero al hijo se le azota y se le disciplina. Entonces, quizás el Señor nos está preparando para que entremos en ese proceso. Hemos estado hablando con el equipo de Simiente Santa y consideramos que junio definitivamente es un mes crucial, es un mes donde hay mucha operación diabólica, sobre todo en la inmoralidad sexual,
Y vamos a entrar en un tiempo de ayuno todo el mes de junio. Vamos a lanzar propuestas para poder organizarnos en grupos y poder cubrir todo el mes en ayuno. Quizás una semana nos ponemos de acuerdo un grupo para ayunar, y así vamos viendo. Todavía estamos a tiempo de planearlo, así que me voy a organizar bien con el equipo para darles la propuesta y entrar en un tiempo de ayuno, porque sentimos muy fuerte de parte del Señor, de que hay, como bien dice el Señor, hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Y vemos que nuestros hijos, muchos de nuestros hijos están siendo sacudidos por el enemigo, azotados por el enemigo, y aun cuando vemos que han estado a punto de acercarse al Señor, el enemigo los ha tumbado, ¿no? Y entiendo que tiene mucho que ver con lo que los pastores Alan y Pilar compartieron también la semana pasada, de este hombre que lleva a Jesús, este hombre que tenía a su hijo endemoniado, que lo lleva a Jesús, y le dice: mi hijo está tomado por el demonio, no sé qué hacer. Los discípulos lo quisieron ministrar, no pudieron, y Jesús les dijo prácticamente: este tipo de demonios salen sino con ayuno y oración. Entonces, como estamos viendo que es un mes difícil, es un mes duro, no solamente para los hijos que tienen relación al mismo sexo, sino en sí creo que la mayoría de nuestros hijos, quizás algunos no, pero la mayoría de nuestros hijos están atados en cosas muy oscuras. Entonces, nosotros como papás vamos a entrar en este ayuno muy, muy fuerte. Vamos también a dirigir la vigilia para ello. Y creo también que parte de lo que estamos entrando en Jeremías es porque yo siento en mi espíritu que este ayuno va a desatar algo. Quizás este ayuno vaya a desatar en ellos este tiempo de desierto, este tiempo de aflicción para vida. Así que confiamos en que el Espíritu Santo nos va a guiar. Y gracias a las que se conectan, saben que somos un montón, pero las que nos conectamos somos pocas. Entonces, agradezco su fidelidad. No olvidemos que esta es una batalla fuerte, pero creo que el Señor nos ha ido llevando con unas direcciones muy específicas, y con el equipo sentimos claramente cómo el Señor nos ha preparado para esto y nos está direccionando a entrar en un ayuno especial por un propósito específico, y es que si hay algún espíritu que está dominando la mente y la voluntad de nuestros hijos, entramos en el ayuno desde junio para que eso sea roto y quebrado. Y siento que algo se va a destapar o algo va a empezar a suceder después de ese ayuno. Quizás sea que el Señor, como les dije hace un rato, nos esté llamando y avisando para que cuando se rompa esto, quizás ahí sea un momento donde nuestros hijos necesiten la disciplina del Señor para volver en sí. Y nosotras, ya con el ayuno, vamos a entrar también en un entendimiento superior de no detener la mano de Él para que el proceso siga. Así que eso esa semana vamos a coordinar bien eso. También tenemos para este mes el módulo 4, que lo vamos a hacer igual, y la vigilia. La vigilia que sería este viernes 15. Igual se los voy a corroborar, pero
Yo quería que esta vigilia sea una vigilia específicamente para orar por el corazón nuevo, el corazón de carne, el corazón nuevo y el espíritu nuevo que el Señor va a poner en el corazón de nuestros hijos. Eso es lo que necesitamos, un corazón nuevo, un corazón de carne, un espíritu receptivo, un espíritu dócil. Eso es lo que necesitamos. Esta vigilia va a ser enfocada en eso. Bien, la vigilia estamos haciendo una vez al mes. Acuérdense que son los terceros viernes del mes. Empieza a las 9 de la noche en el horario peruano, hora Perú, y termina a las 12 de la noche. Son 3 horas de vigilias que vamos a hacer, para la que recién está preguntando. Bien, amadas. Entonces, vamos a orar, Señor, bendito Padre Celestial. Podemos sentir, Señor, tu corazón quebrantado, dolido, frustrado por esta mala decisión constante que toma Efraín, por esta dureza de corazón, por esta decisión de abandonarte, de alejarse de ti, de complacer los deseos de su carne. Podemos ver, Señor, tu corazón de padre quebrantado, dolido, preguntándose por qué, en qué momento pasó. Nos identificamos con ese dolor, Señor. Y te damos las gracias por mostrarnos esto ahora. ¿Cuántas veces leí la Biblia? ¿Cuántas veces leí esta parte? Jamás me di cuenta, nunca me di cuenta. Nunca me pude dar cuenta de tu corazón herido, nunca, nunca. No de esta manera. Gracias por mostrarnos eso, Señor. A todas las mamás que estamos aquí, gracias por abrir tu corazón con nosotras, por habernos mostrado tus heridas de padre, tus frustraciones, tus decepciones como papá. Gracias por mostrarnos eso, Señor, por revelar esa parte tan sensible de tu ser. Gracias, Señor, porque a mí esto me consuela tanto. Me siento más comprendida, más amada por ti, Señor. Gracias por habernos hecho partícipes de esto contigo, Padre. Perdóname por nunca haberlo leído bien, nunca haberme percatado de esto, Señor. Nunca. Perdóname, porque muchas veces he leído la Biblia sin ser sensible a lo que estaba plasmado ahí. Perdóname por eso, Señor. Gracias por amarnos así. Gracias por nunca haberte dado por vencido con nosotros. Gracias por haber separado nuestra conducta de nuestra identidad, porque nos sigues llamando hijos, a pesar de haber hecho lo malo ante tus ojos. Gracias por perdonarnos de esa manera, por amarnos de esa manera, Señor. Gracias, Padre. En mi corazón solo hay gratitud. Solo hay gratitud, honra hacia ti, Señor. Y me uno con todas las madres de simiente santa, Señor. Me uno con todas las madres de simiente santa para que este nuevo tiempo sea aperturado. Me abro, Señor, contigo. Abro mi corazón contigo, abrimos nuestro corazón contigo, Señor, en este nuevo tiempo que estás abriendo, tiempo de intercesión, de guerra, de ayuno, de entendimiento, tiempo de desierto quizás. Prepara a nuestros hijos, Señor, para Jeremías 2:37. Para que sean llevados al desierto con las manos en la cabeza. Prepáralos a ellos y también a nosotras las madres para no detener tu mano.
para dejar que tú los disciplines, para dejar que tú obres en los corazones de ellos, porque ellos tienen que arrepentirse. Ellos tienen que volver a ti, tienen que dejar sus amantes, dejar sus otros amores para volver a ti. Prepara nuestro corazón de madre, Señor, para seguir intercediendo, pero para no interferir en los tratos que tú quieras tener con ellos. Prepara nuestro corazón, Señor, para que no reciban ayuda en lo absoluto. Prepara nuestro corazón para ver cómo cercas, pones cercos alrededor de ellos, para que se queden solos. Para que entren en desesperación, en clamor, y se acuerden de ti, como Manasés se acordó de ti, como el hijo pródigo se acordó de ti cuando no tenía nada, cuando tenía hambre. Prepáranos, Señor, prepáranos para cuando vengan los tiempos difíciles, cuando vengan los tiempos de azotes. Prepáranos para ese tiempo, Señor. Y llamamos a nuestros hijos Efraín, doblemente fructíferos. Y ponemos nuestros ojos en el resultado final, en lo que tú harás en ellos. Y por un momento nos olvidamos del presente y de lo que vemos ahora, sino ponemos nuestra mirada en lo que tú harás, en que son llamados doblemente fructíferos. En eso ponemos nuestros ojos, Señor. Hoy declaramos que nuestros hijos y nuestras hijas son llamados Efraín, doblemente fructíferos. Gracias, Señor. Gracias por las nuevas oportunidades, por el nuevo corazón que dice Ezequiel que tú pondrás en nuestros hijos. Gracias por el espíritu nuevo que tú pondrás en ellos, porque se les caerán la venda de los ojos, los tapones de los oídos. Gracias, Señor, porque tú harás caer los otros amores a donde ellos se han ido corriendo. Van a desaparecer esos otros amores, tú te encargarás de destruirlos. Para que ellos regresen a ti, Señor, y se acuerden de ti, del fiel y verdadero que eres tú, Señor. Gracias por eso, gracias por la obra que tú harás, Señor. Gracias, Señor, porque cuando digan, voy a ir tras otros dioses y a ver si ellos me ayudan, ya no estarán ahí. Ya no estarán ahí. Y volverán sus ojos a ti. Y gracias por ese día. Gracias por el día en que ellos clamen al Dios de sus padres. Gracias por ese día, Señor. Nos alegramos por ese día. Nos alegramos por el día en que ellos clamen al Dios de sus padres. Gracias por eso, Señor. Porque tú eres fiel. Tú eres fiel. Tú no dejas caído al justo. Tú eres fiel, tú permaneces fiel. Y gracias por eso, Señor. Así es. Citamos Malaquías 4:6 para simiente santa. Y gracias, Señor, porque tú nos darás fortaleza a nosotros los padres para seguir clamando. Nos darás dirección para saber cómo orar, cómo pedir. Gracias por esa dirección que tú nos das, Señor.
Gracias porque somos Jeremías, somos Nehemías, somos Samuel. Nos levantamos para reedificar los escombros de muchas generaciones. Nos levantamos, Señor, a edificar, a plantar, a reconstruir las ruinas antiguas. Nos levantamos una y otra vez a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y gracias por eso, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Padre bendito. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, mis amadas. Bueno, les dejo con esto. Sí, yo sí les confieso que estoy un poco quebrantada, por eso no puedo seguir un poquito más, pero, pero es bueno porque cuando uno se acerca al corazón del Padre y conoce el corazón del Padre, se sensibiliza más y entiendes las heridas del Todopoderoso que también las tiene. Tiene sus heridas de papá. Y eso nos tiene que llevar a una sensibilidad y a un quebrantamiento. Entonces sí, estoy como muy chocada, muy conmovida, pero no para tristeza, porque esto nos da esperanza. A mí me da esperanza, mucha esperanza, de saber que el Señor nos, nos muestra la salida, nos muestra su poder y su amor de papá, su amor de papá. Sí, qué ganas de correr, abrazar a nuestros hijos y de decirles muchas cosas, pero no es el tiempo, ¿saben? No es el tiempo. Así que yo les digo, aguanten un poco, aguantémonos un poquito más. Yo sé que quizás muchas de ustedes quieren decirle muchas cosas a sus hijos. Y yo también, ayer que tenía Elías conmigo, tenía tantas ganas de decirle tantas cosas, pero sé que no es el tiempo. Así que aguantemos un poquito más, que dejemos que entren en los tratos del Señor y dejemos que sean llevados al desierto con las manos en la cabeza. ¿Qué les parece? Dejemos que eso pase, que el Señor nos va a consolar y no olviden que los llama Efraín a nuestros hijos, que son doblemente fructíferos. Así que yo les animo a que no veamos lo que ven nuestros ojos ahorita, sino que veamos cómo el Señor veía a Israel, cómo lo ve a Israel, restaurado, volviendo a Él. Eso nos va a dar esperanza. Así que eso, mis amadas, les dejo si sienten del Señor, alabar, orar, les invito a que lo hagan. Y bueno, mañana se conecta mi esposo con los papás y conmigo hasta el miércoles. Les mando un abrazo, les amo mucho, 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 les abrazo mucho. Si pudiera tenerlas ahí, las abrazaría y lloraríamos juntas. Pero les dejo con el abrazo del Señor, con el abrazo del Padre, que está con ustedes, que no nos deja. Así es. Mañana nos vemos mañana nos vemos con Perseveradores a las 6 de la tarde, hora Perú, y nos conectamos ahí para un tiempo, ¿sí? Les amo mucho. Adiós. Adiós, mis amadas.